Un hombre mayor siempre iba solo a un restaurante todos los viernes. Una noche, un grupo de jóvenes lo invitó a su mesa y su historia conmovió al mundo. Cada viernes, cuando el reloj marcaba las 7 de la tarde, un hombre mayor cruzaba las puertas del pequeño restaurante de su barrio. Su caminar era pausado, pero firme, como si en cada paso cargara el peso de los años y de historias que nadie se había tomado el tiempo de escuchar. Vestía siempre de forma impecable, un viejo traje gris, perfectamente planchado, con una corbata que parecía demasiado elegante para aquel modesto lugar. Su rostro, surcado por arrugas profundas, reflejaba una mezcla de serenidad y melancolía que no pasaba desapercibida para quienes lo veían entrar. Los meseros ya conocían su rutina. Elegía la misma mesa, junto a la ventana, desde donde podía observar las luces de la calle. Pedía el mismo plato, sopa de tomate y un filete pequeño con puré de papas. Y después, mientras esperaba su comida, sacaba un pequeño cuaderno negro y un bolígrafo, y comenzaba a escribir con una concentración casi sagrada. No respondía a las miradas curiosas ni a las sonrisas de cortesía, parecía estar en un mundo completamente ajeno al bullicio del restaurante. Algunos comensales lo observaban con intriga. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué siempre venía solo? ¿Qué escribía en aquel cuaderno? Había algo en su presencia que evocaba una especie de tristeza silenciosa, una historia no contada que flotaba en el aire como un misterio sin resolver. Con el tiempo, su figura se volvió una constante en el restaurante. Algunos lo ignoraban, acostumbrados a su rutina. Otros murmuraban entre ellos, inventando historias sobre quién podría ser. Tal vez es un escritor famoso, decía una mujer. O quizás un viudo que no supera la pérdida de su esposa, respondía su acompañante. Pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Parecía rodeado por una barrera invisible, como si su soledad fuera un muro que nadie quería o sabía cómo atravesar. Hasta que, una noche, algo diferente ocurrió. El grupo de jóvenes, en una mesa cercana, lo notó por primera vez. Al principio, uno de ellos bromeó en voz baja, preguntándose por qué alguien tan mayor seguiría viniendo solo a un lugar lleno de risas y conversaciones animadas. Pero pronto, la curiosidad dio paso a algo más profundo. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su mirada parecía tan llena de recuerdos y, al mismo tiempo, tan vacía de compañía? Lo que sucedió después marcó un antes y un después, no solo para aquel hombre, sino también para quienes presenciaron ese momento. Lo que comenzó como una simple invitación a compartir una mesa se transformó en una historia que conmovería al mundo entero. ¿Quién era este hombre y qué ocultaba su silenciosa rutina? Prepárate para descubrir una historia que te tocará el alma y te hará reflexionar sobre el verdadero significado de la conexión humana. En un rincón tranquilo de la ciudad, donde las calles estaban bordeadas por árboles frondosos y tiendas familiares, se encontraba un pequeño restaurante llamado El Refugio. Su fachada de ladrillos desgastados y letrero iluminado por luces cálidas le daba un aire acogedor, como si fuera un lugar donde siempre había una mesa esperándote, sin importar la hora. Los vecinos lo conocían como el sitio ideal para una cena sencilla, un café a media tarde, o una charla sin prisas con amigos. Entre las mesas de madera oscura y los cuadros vintage en las paredes, había una atmósfera que parecía resistir el paso del tiempo. Los fines de semana, las risas de los comensales llenaban el lugar, mientras las parejas brindaban con copas de vino y las familias compartían historias entre bocados. Sin embargo, cada viernes por la noche, entre todas esas voces, siempre destacaba el silencio de un hombre mayor, sentado solo en una mesa junto a la ventana. Su nombre era Samuel. A simple vista, Samuel era como cualquier otro anciano, cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás, lentes de montura delgada y un porte que denotaba elegancia discreta. Pero quienes lo observaban de cerca notaban algo más, una tristeza latente en sus ojos y una rutina tan precisa que parecía ritualística. Cada viernes llegaba a las 7 en punto, saludaba con un leve movimiento de cabeza al personal del restaurante y tomaba asiento en la misma mesa. Pedía su sopa de tomate y su filete, y mientras esperaba, abría un cuaderno negro de tapas gastadas. El cuaderno era un misterio en sí mismo.
Algunas veces, Samuel escribía con una concentración intensa, como si las palabras fueran una válvula de escape para algo que llevaba dentro. Otras veces, simplemente lo sostenía entre sus manos, mirando por la ventana con la mirada perdida en el ajetreo de la calle. El personal del restaurante estaba familiarizado con él. Clara, la mesera que siempre atendía su mesa, había intentado entablar conversación con Samuel varias veces. ¿Cómo está hoy, don Samuel?, solía preguntarle con una sonrisa cálida. Pero las respuestas de Samuel eran cortas, casi mecánicas: bien, gracias. Con el tiempo, Clara entendió que aquel hombre no buscaba compañía ni conversación. Parecía satisfecho con su rutina silenciosa, aunque su soledad hablaba por sí misma. Lo que nadie sabía era que Samuel había perdido a su esposa, Ana, hacía 5 años. Ella había sido el amor de su vida, su compañera inseparable durante más de 4 décadas. El refugio era su lugar favorito para cenar juntos. Cada viernes, sin falta, reservaban esa misma mesa junto a la ventana. Ana solía bromear diciendo que el restaurante se llamaba así porque, para ellos, era un refugio de la rutina diaria, un espacio solo para ellos dos. Cuando Ana falleció repentinamente, el mundo de Samuel se desmoronó. Durante meses, no pudo regresar al restaurante, la idea de sentarse en aquella mesa sin ella era insoportable. Pero un día, armado de valor, decidió volver. No porque quisiera comer allí, sino porque sentía que, al hacerlo, de alguna manera mantenía viva la conexión con ella. Así comenzó su ritual de los viernes. Cada vez que abría su cuaderno, escribía recuerdos de su vida con Ana. Las primeras veces, las páginas se llenaban de lágrimas y palabras que apenas podía leer. Pero con el tiempo, aquel acto se convirtió en una especie de refugio personal, un espacio donde podía dialogar con los recuerdos que lo mantenían de pie. Sin embargo, Samuel no compartía esta parte de su vida con nadie. Para los demás, era simplemente un hombre mayor que venía a cenar solo, perdido en sus pensamientos. A unos metros de su mesa, ese viernes en particular, un grupo de jóvenes llenaba el ambiente con risas y bromas. Eran 5 amigos: Laura, Diego, Martín, Sofía y Pablo, todos en sus 20s, recién salidos del trabajo y con energía de sobra. Era su tradición reunirse los viernes para cenar y desconectar de la rutina laboral. Laura, quien era la más observadora del grupo, notó a Samuel desde el momento en que entraron. «Ese señor siempre está aquí, ¿lo ha notado?», comentó en voz baja mientras señalaba discretamente hacia la mesa junto a la ventana. «¿Quién, el señor del traje gris?», preguntó Diego, girándose para mirar. «Sí, siempre está solo». «Es un poco triste, ¿no?», añadió Laura. «Tal vez le gusta estar solo», opinó Martín con indiferencia, mientras tomaba un sorbo de su refresco. «¿Y si lo invitamos a sentarse con nosotros?», sugirió Sofía. Su tono era mitad broma, mitad curiosidad. Pablo se rió. «Claro, porque nada dice diversión como invitar a un abuelo a nuestra mesa». Pero Laura no podía quitarse a Samuel de la cabeza. Había algo en su expresión, en la forma en que sostenía ese cuaderno, que la hacía sentir que había mucho más detrás de su aparente calma. No era solo soledad, era algo más profundo, algo que parecía pedir ayuda en silencio. Mientras tanto, Samuel, ajeno a las conversaciones en la mesa cercana, terminaba su sopa con movimientos lentos. Esa noche, había escrito un recuerdo especialmente doloroso, la última vez que él y Ana habían cenado juntos en el restaurante, días antes de su fallecimiento. Recordar ese momento lo había dejado con un nudo en la garganta, pero también con una sensación de gratitud por haber tenido un amor tan profundo. La noche avanzaba, y el grupo de jóvenes seguía bromeando y riendo. Sin embargo, Laura no podía ignorar la idea. Finalmente, tras un intercambio de miradas con Sofía, se levantó de su silla. «¿Qué haces?», le susurró Diego, pero Laura ya estaba caminando hacia la mesa de Samuel. «Hola, disculpe que lo moleste», dijo con una sonrisa tímida. Samuel levantó la vista, sorprendido. «Sí», respondió con tono neutral, aunque sus ojos revelaban un ligero desconcierto. «Mi nombre es Laura. Mis amigos y yo lo hemos visto venir aquí varias veces, y, bueno,
Solo queríamos saber si le gustaría unirse a nosotros esta noche. No queremos molestarlo, pero pensamos que tal vez le gustaría algo de compañía. Samuel parpadeó, como si procesar esas palabras le tomara más tiempo del habitual. Por un momento, pareció dudar. Su primera reacción fue rechazar la invitación. Después de todo, no estaba acostumbrado a romper su rutina. Pero algo en la sinceridad de Laura lo hizo titubear. Gracias, pero estoy bien aquí, respondió al principio. Sin embargo, Laura no se dio por vencida. Entiendo. Solo quería decirle que, si cambia de opinión, estaremos en esa mesa, añadió con amabilidad, señalando hacia el grupo. Samuel asintió, y Laura regresó a su lugar. Los jóvenes lo observaron de reojo, algunos intrigados, otros aún viendo la situación como algo anecdótico. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa pequeña interacción sería el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras Samuel observaba al grupo desde su mesa, una leve sonrisa apareció en sus labios. No recordaba la última vez que alguien fuera tan genuinamente amable con él. Su corazón, acostumbrado al peso de la soledad, sintió una chispa de calidez. Aquella noche, sin saberlo, estaba a punto de dar un paso que no solo marcaría un cambio en su vida, sino que también se convertiría en una lección inolvidable para todos los que lo rodeaban. Samuel se quedó un rato observando al grupo de jóvenes desde su mesa. Podía escuchar sus risas entremezcladas con el sonido de platos y cubiertos del restaurante. Aunque no estaba acostumbrado a la espontaneidad de las nuevas generaciones, la invitación de Laura había dejado una marca en él. Había sido inesperado, incluso desconcertante, pero sobre todo, había sido genuino. Finalmente, justo cuando el mesero dejaba su cuenta en la mesa, Samuel hizo algo que no había hecho en años, se levantó y caminó hacia ellos. Cada paso parecía una pequeña batalla entre su necesidad de compañía y el temor de romper con la rutina que tanto lo protegía. Cuando llegó a la mesa, los jóvenes se callaron, sorprendidos, y todas las miradas se centraron en él. Disculpen la interrupción, dijo Samuel con una voz calmada pero firme. Me preguntaba si la invitación todavía está en pie. Laura sonrió ampliamente, mientras los demás intercambiaban miradas entre la sorpresa y el entusiasmo. Por supuesto que sí. Por favor, siéntese, respondió ella, moviendo una silla para hacerle espacio. Samuel tomó asiento, y aunque al principio el ambiente estaba cargado de una leve incomodidad, poco a poco las barreras comenzaron a desmoronarse. Los jóvenes le hicieron preguntas amables, sobre su nombre, si vivía cerca, y si siempre iba al restaurante. Samuel respondió con la misma reserva con la que siempre hablaba, pero cada vez que decía algo, se notaba que sus respuestas venían acompañadas de una nostalgia que nadie podía ignorar. Mientras la conversación avanzaba, Laura no podía dejar de notar el cuaderno negro que Samuel llevaba consigo. Estaba sobre la mesa, cerrado, como si fuera un guardián de secretos demasiado profundos para ser compartidos. En un momento de pausa, ella señaló el cuaderno con curiosidad. ¿Escribe usted en ese cuaderno? Lo hemos visto con él las veces que venimos aquí, comentó con tono amable, pero sin ocultar su intriga. Samuel miró el cuaderno, lo tomó entre sus manos y, por un momento, pareció perdido en sus pensamientos. Finalmente, respondió con una voz apenas audible, es un diario. Escribo sobre cosas que quiero recordar. La respuesta dejó a todos intrigados, pero también con un extraño respeto. No quisieron presionarlo para que revelara más, aunque dentro de cada uno de ellos crecía una curiosidad palpable. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que esa noche Samuel haría algo completamente inesperado. Justo cuando el grupo estaba terminando su comida, Samuel abrió el cuaderno y deslizó una página arrancada hacia Laura. Ella la tomó con cuidado, sorprendida. En la hoja había una lista de nombres, fechas y lugares. ¿Qué es esto?, preguntó Laura con suavidad. Son personas que me gustaría volver a ver antes de morir, respondió Samuel, con una serenidad que dejó helados a los jóvenes. El grupo quedó en silencio. Aquellas palabras, dichas con una calma casi resignada, cargaban un peso inmenso. Era como si Samuel les hubiera abierto una ventana a una parte de su vida que hasta ese momento había estado completamente oculta.
Laura miró la lista con detenimiento. Los nombres eran desconocidos para ella, pero lo que llamó su atención fue una nota escrita al margen: si no puedo encontrarlos, que al menos sepan cuánto significaron para mí. ¿Por qué no ha intentado buscarlos?, preguntó Diego, rompiendo el silencio. Samuel suspiró, como si la respuesta fuera demasiado obvia. A mi edad, no es tan fácil. Algunos de ellos podrían no estar vivos, y otros, bueno, hay heridas que a veces es mejor no reabrir. La sinceridad en su voz dejó a los jóvenes reflexionando. ¿Qué tipo de vida había llevado Samuel? ¿Qué historias se escondían detrás de esos nombres? Entonces, algo inesperado sucedió. El pequeño hijo de uno de los comensales en una mesa cercana, un niño de no más de 6 años, se acercó a la mesa de Samuel con la curiosidad inocente que solo un niño puede tener. Había estado observando al grupo desde hacía rato, especialmente a Samuel, fascinado por su apariencia tranquila pero enigmática. «Señor, ¿qué está escribiendo?», preguntó el niño con una sonrisa radiante, ignorando por completo la tensión que había en el aire. Samuel lo miró sorprendido, pero su expresión se suavizó casi de inmediato. «Escribo recuerdos», respondió, con una sonrisa débil. «¿Recuerdos de qué?», insistió el niño, subiendo a una silla vacía junto a él, para horror de su madre, que se levantó apresuradamente para disculparse. «Perdónelo, está aprendiendo a ser curioso», dijo la mujer, claramente avergonzada. «No hay problema», respondió Samuel, con una calma que parecía tranquilizar a todos. Luego miró al niño y añadió: «Recuerdos de las personas que hicieron mi vida especial». El niño pareció procesar esa respuesta por un momento, y luego, con una lógica infantil y desarmante, preguntó: «¿Y por qué no las busca ahora?». La pregunta del niño, tan simple y directa, cayó como una bomba en la mesa. Samuel, que hasta ese momento había respondido con calma a todas las preguntas, pareció descolocado. Su mirada se perdió por unos segundos, y el silencio que siguió fue casi insoportable. Finalmente, con un tono mucho más suave, respondió: «A veces, no sabemos por dónde empezar». El niño lo miró con los ojos brillantes y dijo algo que nadie en la mesa olvidaría jamás: «Podemos empezar juntos. Yo soy bueno buscando cosas. Mi papá dice que soy como un detective». La respuesta inocente arrancó una risa nerviosa de los jóvenes, pero también desarmó por completo a Samuel. En ese momento, algo dentro de él pareció cambiar. Aquella noche, había pasado de la soledad que lo definía a compartir su mesa con un grupo de extraños. Y ahora, este niño, con su pureza y curiosidad, le recordaba algo que había olvidado hacía mucho tiempo: la esperanza. Los ojos de Samuel brillaron con un dejo de emoción, y por primera vez en años, sintió que quizás no era demasiado tarde para intentar algo diferente. Miró al niño y, con una sonrisa genuina, le dijo: «Quizás tengas razón». El pequeño momento conmovió no solo a los jóvenes, sino también a otros comensales que habían estado observando de reojo. Lo que empezó como una cena cualquiera estaba convirtiéndose en una noche que quedaría marcada en el recuerdo de todos los presentes. La madre del niño, todavía avergonzada, lo llevó de vuelta a su mesa, pero no sin antes disculparse una vez más. Samuel, sin embargo, la detuvo. «Está bien», dijo con sinceridad. «Ese niño acaba de decirme algo que necesitaba escuchar». Los jóvenes se miraron entre sí, como si compartieran un pensamiento en común. Laura, que todavía sostenía la hoja con la lista de nombres, la dejó sobre la mesa y dijo con decisión: «Samuel, si quiere buscar a estas personas, queremos ayudarlo. Díganos cómo podemos hacerlo». La oferta tomó a Samuel por sorpresa. Miró a los jóvenes, uno por uno, intentando medir la sinceridad en sus palabras. Finalmente, después de un largo silencio, asintió. «Si están dispuestos a intentarlo conmigo, entonces acepto su ayuda», dijo. Con esas palabras, lo que había comenzado como una noche de rutina se transformó en el inicio de algo mucho más grande. Pero mientras los jóvenes sentían que habían dado un paso significativo hacia algo emocionante, ninguno de ellos estaba preparado para los secretos y revelaciones que encontrarían al desentrañar las historias de la lista de Samuel. Los días siguientes a aquella noche en el refugio fueron una mezcla de emociones para Samuel y los jóvenes.
Habían intercambiado números de teléfono y acordado reunirse el próximo viernes para comenzar lo que ahora llamaban la misión. Samuel, aunque todavía algo reservado, sintió una renovada energía que no experimentaba desde hacía años. Sin embargo, no podía ignorar una mezcla de temor y esperanza que lo mantenía despierto por las noches. Ese viernes por la noche, todos se encontraron en el restaurante como lo habían planeado. Laura, que había asumido espontáneamente el rol de líder del grupo, llegó con una laptop y una libreta, lista para tomar notas. Vamos a empezar desde el principio, dijo mientras abría el cuaderno de Samuel en la página con los nombres. Los jóvenes, llenos de entusiasmo, comenzaron a dividirse las tareas. Martín y Pablo se ofrecieron para buscar a las personas en redes sociales, mientras Diego y Sofía prometieron investigar en registros públicos en línea. Laura, por su parte, decidió centrarse en escuchar a Samuel y recopilar la mayor cantidad de detalles posibles sobre las personas de la lista. El primer nombre que eligieron investigar fue Eduardo Méndez. Según Samuel, Eduardo había sido su mejor amigo en la juventud, alguien con quien compartió risas, sueños y una amistad tan profunda que parecía indestructible. Pero la vida, como suele hacerlo, los separó. Eduardo se había mudado a otra ciudad para perseguir una carrera en la música, y con el tiempo, ambos perdieron contacto. Mientras Laura le hacía preguntas, Samuel habló con una mezcla de nostalgia y melancolía. Recordaba las tardes en que ambos tocaban la guitarra en un parque, soñando con formar una banda. Sin embargo, había algo más en la historia, algo que Samuel no mencionaba directamente, pero que se reflejaba en la forma en que desviaba la mirada. Laura tomó nota mental de este detalle, pero decidió no presionarlo. Horas después, Pablo exclamó emocionado, «Creo que encontré algo». Todos se reunieron alrededor de su laptop, donde mostraba el perfil de un hombre que coincidía con la descripción de Eduardo Méndez. Vivía en otra ciudad y, curiosamente, todavía tocaba la guitarra, según las fotos que compartía. El descubrimiento encendió una chispa en Samuel, pero también lo llenó de dudas. «¿Qué tal si no me recuerda?», murmuró en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Lo único que podemos hacer es intentarlo», respondió Laura con suavidad, colocando una mano en el hombro de Samuel. «Si algo he aprendido de esta generación, es que las redes sociales nos acercan más de lo que creemos». Esa misma noche, escribieron un mensaje a Eduardo desde una cuenta que crearon específicamente para la misión. Con palabras cuidadosamente elegidas, mencionaron el nombre de Samuel y preguntaron si estaría dispuesto a hablar. La espera de una respuesta fue un ejercicio de paciencia y nerviosismo, pero finalmente, al día siguiente, recibieron una contestación. «¿Samuel? No puedo creerlo. Claro que quiero hablar con él, es verdad que está bien, ¿cómo puedo contactarlo?». El grupo celebró el mensaje como una pequeña victoria, pero la reacción de Samuel fue mucho más contenida. Aunque agradecido, había algo en su expresión que revelaba inquietud. Cuando Laura le preguntó si todo estaba bien, él simplemente asintió, pero sus ojos decían lo contrario. Decidieron organizar una videollamada con Eduardo para la siguiente semana y mientras tanto, continuaron investigando a las otras personas de la lista. Cada nombre traía consigo una historia única, llena de emociones y detalles que a veces hacían reír al grupo, y otras los dejaban reflexionando en silencio. Uno de los nombres que capturó la atención de todos fue Lucía Álvarez. Samuel habló de ella con una ternura que era inconfundible. «Lucía fue mi primer amor», confesó, con una leve sonrisa que suavizó las arrugas de su rostro. «Éramos jóvenes, ingenuos, y como suele pasar, la vida nos separó». A medida que los jóvenes escuchaban sus recuerdos, comenzaron a notar un patrón. En cada historia, no solo había un deseo de reconexión, sino también algo más profundo, una necesidad de cerrar capítulos que habían quedado abiertos. Sin embargo, la búsqueda de Lucía no fue tan sencilla como la de Eduardo. Parecía que había desaparecido por completo del radar. Después de horas de búsqueda infructuosa, Diego, que siempre tenía un comentario sarcástico a mano, dijo, «Tal vez se mudó a una isla desierta», ¿no dijo que era aventurera? Todos rieron, excepto Samuel. Su silencio prolongado llamó la atención de Laura, quien le preguntó si estaba bien. «Hay algo que no les he contado»,
dijo finalmente, con un tono de voz que hizo que todos dejaran lo que estaban haciendo para escucharlo. Samuel miró el cuaderno que tenía frente a él y luego levantó la vista hacia el grupo. Lucía y yo tuvimos una hija. Pero nunca la conocí. El silencio que siguió fue abrumador. Nadie sabía qué decir. Samuel explicó que, después de separarse de Lucía, ella le había enviado una carta diciéndole que estaba embarazada. En ese momento, Samuel estaba en medio de un caos personal y no supo cómo reaccionar. La respuesta que escribió nunca llegó a enviarla, y con el tiempo, perdió contacto con Lucía por completo. La revelación fue como una bomba emocional para el grupo. De repente, lo que había comenzado como una simple misión para ayudar a un hombre mayor a reconectar con su pasado, se transformó en algo mucho más complejo y personal. Tenemos que encontrarla, dijo Sofía con determinación. No solo por Lucía, sino por esa hija que tal vez todavía esté esperando respuestas. La búsqueda de Lucía se convirtió en una prioridad para todos. Pasaron noches revisando viejos directorios en línea, buscando en foros locales y utilizando cualquier recurso disponible. A medida que avanzaban, la tensión emocional aumentaba. Cada pequeño avance era recibido con entusiasmo, pero también con una creciente ansiedad sobre lo que podrían descubrir. Mientras tanto, Samuel comenzó a abrirse más al grupo, compartiendo detalles de su vida que hasta entonces había mantenido enterrados. Habló de los sacrificios que había hecho, de las decisiones que lamentaba, y de cómo había aprendido a vivir con el peso de las palabras no dichas. Un día, Laura encontró algo que podría ser una pista, un registro de una mujer llamada Lucía Álvarez en una pequeña ciudad a unas horas de distancia. Aunque no estaban seguros de que fuera ella, decidieron intentarlo. La emoción del grupo era palpable, pero también lo era el nerviosismo de Samuel. Había esperado años para volver a conectar con las personas que una vez fueron importantes en su vida, pero ahora que el momento se acercaba, las dudas lo asaltaban. ¿Qué tal si Lucía lo rechazaba? ¿Qué tal si su hija no quería saber de él? En el fondo, Samuel sabía que la única forma de encontrar paz era enfrentando esas preguntas, sin importar las respuestas. Con el apoyo del grupo, estaba dispuesto a dar ese paso. Pero mientras se preparaban para el siguiente capítulo de su misión, nadie podía prever los secretos y emociones que estaban a punto de descubrir. El viaje hacia la pequeña ciudad donde creían haber encontrado a Lucía estuvo cargado de un silencio reflexivo. Laura conducía el auto, mientras Samuel miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Los demás intentaban llenar el aire con conversaciones ligeras, pero el peso de la ocasión era evidente. Era más que una búsqueda, era la posibilidad de cerrar un capítulo que había permanecido abierto por décadas. Samuel, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Diego, rompiendo el silencio. Samuel respiró profundamente antes de responder. No estoy seguro de nada, pero no puedo seguir preguntándome qué habría pasado si nunca lo intento. Al llegar a la ciudad, comenzaron por la dirección que habían encontrado en el registro. Era una casa pequeña con un jardín bien cuidado. Una mujer mayor estaba regando las plantas, y al verla, Samuel contuvo el aliento. Era ella. Aunque los años habían dejado su huella, no había duda de que era Lucía. Laura se ofreció a acercarse primero, temiendo que la inesperada aparición de Samuel pudiera ser demasiado impactante. Tocó el timbre, y la mujer dejó de regar para acercarse con una sonrisa amable. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Lucía, con la misma dulzura en su voz que Samuel había descrito. Señora Álvarez, disculpe la intromisión, comenzó Laura con cuidado. Estoy aquí con alguien que cree conocerla. Su nombre es Samuel. El nombre cayó como una piedra en el agua. La expresión de Lucía cambió al instante, pasando de la curiosidad a una mezcla de sorpresa y cautela. Samuel, murmuró, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Laura asintió y señaló hacia el auto, donde Samuel había salido y ahora se encontraba de pie, mirando desde la distancia. Lucía dejó caer la regadera y dio un paso hacia él, como si no estuviera segura de que sus piernas la sostendrían. Cuando finalmente se encontraron frente a frente, las palabras parecían innecesarias. Lucía lo miró detenidamente, como buscando al hombre que había amado entre las arrugas y el cabello gris.
Samuel, por su parte, apenas podía sostener su mirada. No puedo creerlo, dijo Lucía finalmente, rompiendo el silencio. Después de todo este tiempo. Lo siento, Lucía, interrumpió Samuel, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No hay un solo día que no haya lamentado perderte. Sé que no hay excusa para lo que hice, pero necesitaba verte. Necesitaba decirte cuánto lo siento. Lucía lo escuchó en silencio, dejando que las palabras se asentaran. Finalmente, tomó su mano con una calidez que Samuel no esperaba. Samuel, hay tanto que necesito decirte, pero no aquí. Ven, entremos. Una vez dentro, Lucía le sirvió té mientras Samuel le explicaba cómo había llegado hasta ella con la ayuda de los jóvenes. Cuando mencionó a su hija, la atmósfera cambió por completo. Es cierto, tenemos una hija, dijo Lucía, con un leve temblor en su voz. Su nombre es Clara. Samuel sintió que el aire se le escapaba. Después de tantos años, finalmente tenía un nombre, una identidad para aquella hija que solo había imaginado en sus sueños. ¿Dónde está?, preguntó con cautela, temiendo la respuesta. Lucía bajó la mirada antes de responder. Clara vive en esta misma ciudad. Pero Samuel, hay algo que debes saber. No ha sido fácil para ella. Nunca le hablé mucho de ti porque, bueno, porque no sabía cómo explicarle por qué nunca estuviste. Samuel sintió una punzada de dolor al escuchar eso. Sabía que su ausencia había dejado cicatrices, pero escuchar a Lucía decirlo en voz alta lo hacía mucho más real. ¿Crees que quiera verme?, preguntó con un hilo de voz. Lucía se quedó pensativa por un momento antes de responder. No lo sé. Clara es una mujer fuerte, pero también es muy reservada. Ha tenido que superar muchas cosas por su cuenta. Pero si estás dispuesto a intentarlo, puedo hablar con ella. Esa noche, mientras Samuel y los jóvenes se alojaban en un pequeño hotel, Lucía se reunió con Clara para contarle lo que había sucedido. Según Lucía, Clara se mostró incrédula al principio, incluso molesta. Pero después de escuchar la historia completa, accedió a encontrarse con Samuel. El encuentro fue organizado en un parque al día siguiente. Samuel llegó temprano, vestido con su mejor traje, aunque sus manos temblaban visiblemente. Los jóvenes lo acompañaron, pero se mantuvieron a distancia, dándole espacio. Cuando Clara apareció, Samuel apenas pudo contener las lágrimas. Era como si viera una parte de sí mismo reflejada en ella. Clara, en cambio, lo miraba con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Eres tú?, preguntó, rompiendo el silencio. Soy yo, respondió Samuel, con la voz quebrada. Clara, no puedo ni imaginar lo difícil que debe ser para ti estar aquí. No merezco tu tiempo ni tu atención, pero quiero que sepas que lamento profundamente no haber estado en tu vida. Clara lo observó en silencio por un largo rato antes de hablar. Crecí preguntándome por qué nunca te importó lo suficiente como para buscarme. Me dolió, pero aprendí a vivir con eso. Lo sé, y no hay nada que pueda decir para justificarlo, respondió Samuel. Pero quiero que sepas que, aunque no estuve, siempre pensé en ti. Siempre soñé con conocerte. Las palabras de Samuel parecieron calar hondo en Clara. Aunque no lo dijo en voz alta, algo en su postura comenzó a suavizarse. Finalmente, se sentó junto a él en un banco y comenzaron a hablar. La conversación fue larga y llena de emociones. Clara le habló de su vida, de los retos que había enfrentado y de cómo siempre había tenido que ser fuerte por su cuenta. Samuel escuchó cada palabra con atención, absorbiendo cada detalle como si intentara recuperar el tiempo perdido. Al final, Clara le hizo una pregunta que lo sorprendió. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidiste buscarme después de tantos años? Samuel respiró hondo antes de responder. Porque no podía seguir viviendo con los remordimientos. Conocer a estos jóvenes me dio el valor que nunca tuve. Me hicieron creer que todavía había tiempo para enmendar las cosas, aunque sea un poco. Clara lo miró por un momento antes de asentir. Tal vez sea tarde para ser padre e hija en el sentido tradicional, pero no es tarde para empezar de nuevo. Si estás dispuesto, podríamos intentarlo. Las palabras de Clara fueron como un bálsamo para el alma de Samuel. En ese momento,
supo que, aunque no podía cambiar el pasado, todavía había esperanza para el futuro. Los jóvenes observaron desde la distancia, emocionados por el giro que había tomado la historia. Lo que había comenzado como una simple invitación a la mesa de un hombre solitario había resultado en una cadena de eventos que no solo cambiaron la vida de Samuel, sino también la de todos ellos. La misión aún no estaba completa, todavía quedaban nombres en la lista. Pero esa noche, mientras todos regresaban al restaurante para celebrar, Samuel se sintió más ligero de lo que se había sentido en años. Por primera vez, entendió que nunca es demasiado tarde para buscar redención y para reconectar con aquello que realmente importa. Y mientras el grupo brindaba por el éxito de ese día, Samuel levantó su copa con una sonrisa sincera. Gracias, dijo, mirando a los jóvenes. Por devolverme algo que creía perdido, la esperanza. El amanecer trajo consigo una calma inusual para Samuel. La reunión con Clara había dejado en su corazón una mezcla de emociones, alivio, esperanza, pero también un profundo arrepentimiento. Aunque sabía que el camino hacia una relación sólida con su hija sería largo, el simple hecho de haber iniciado ese proceso era una victoria personal que jamás habría imaginado posible. Esa mañana, mientras los jóvenes y Samuel desayunaban juntos en el pequeño restaurante del hotel, Lucía llegó con una expresión de alegría contenida. Clara quiere volver a verte, anunció, provocando que Samuel dejara caer su taza de café en un gesto de incredulidad. ¿En serio?, preguntó, sin poder ocultar el brillo en sus ojos. Lucía sintió y explicó que Clara había estado reflexionando sobre la conversación del día anterior. Aunque aún tenía reservas, estaba dispuesta a darle a Samuel una oportunidad más formal de acercarse. Además, Clara había sugerido algo que nadie esperaba: quería invitarlo a una reunión familiar que se llevaría a cabo esa misma noche. Samuel, al escuchar esto, sintió una mezcla de emoción y temor. La posibilidad de encontrarse con más miembros de la familia de Clara lo llenaba de ilusión, pero también lo enfrentaba a la dura realidad de que habría preguntas, miradas inquisitivas y posiblemente juicios. Sin embargo, los jóvenes lo animaron a aceptar la invitación. «Este es tu momento, Samuel», dijo Diego. «No te enfoques en lo que pueda salir mal. Piensa en lo que estás construyendo». Aquella noche llegó más rápido de lo que Samuel había esperado. Lucía lo ayudó a prepararse, asegurándose de que su camisa estuviera perfectamente planchada y que sus zapatos estuvieran impecables. Aunque intentaba mantener la calma, era evidente que Samuel estaba nervioso. La reunión familiar se llevó a cabo en la casa de Clara, una acogedora vivienda adornada con fotografías familiares y recuerdos de viajes. Samuel se detuvo a observar cada detalle, sintiendo que estaba entrando en un mundo que podría haber sido suyo si las circunstancias hubieran sido diferentes. Clara lo recibió en la puerta con una sonrisa amable pero reservada. «Adelante, papá. Todos están en el salón». La palabra papá resonó en los oídos de Samuel como una melodía dulce pero inesperada. No estaba seguro de si Clara lo había dicho de manera intencional o si había sido un desliz, pero el impacto fue profundo. Al entrar al salón, Samuel se encontró rodeado de caras nuevas, primos, tíos, e incluso algunos sobrinos de Clara. Aunque la mayoría lo miraba con curiosidad, nadie pareció hostil. Clara tomó la iniciativa de presentarlo, explicando brevemente quién era y por qué estaba allí. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando un pequeño niño, de no más de 6 años, corrió hacia Samuel y le dijo: «¿Tú eres mi abuelo?». Samuel se agachó para ponerse a la altura del niño y respondió con lágrimas en los ojos: «Sí, pequeño, soy tu abuelo». Esa simple interacción pareció romper el hielo. Poco a poco, los familiares comenzaron a acercarse, haciéndole preguntas sobre su vida, sus experiencias y cómo había llegado a este punto. Samuel respondió con honestidad, sin intentar ocultar los errores que había cometido. La reunión continuó en un ambiente cálido y receptivo, pero Clara aún mantenía cierta distancia emocional. Aunque se esforzaba por incluir a Samuel en las conversaciones, era evidente que todavía luchaba con sentimientos encontrados. Fue entonces cuando los jóvenes, que también habían sido invitados por Clara como agradecimiento, decidieron intervenir. Diego, quien había tomado un cariño especial por Samuel, se levantó y pidió la atención de todos.
Sé que este es un momento familiar, pero quiero compartir algo, comenzó Diego. Hace unas semanas, mis amigos y yo conocimos a Samuel en un restaurante. Lo veíamos siempre solo, comiendo en la misma mesa, con la misma mirada melancólica. Nos preguntamos qué historia cargaba consigo, y lo invitamos a sentarse con nosotros. La sala quedó en silencio mientras Diego relataba cómo habían conocido a Samuel, cómo se había abierto con ellos, y cómo esa simple invitación había desencadenado una serie de eventos que los había llevado hasta ese momento. Samuel no es perfecto, continuó Diego. Él mismo lo ha admitido. Pero si algo hemos aprendido de él es que nunca es tarde para intentar enmendar los errores del pasado. Su historia nos ha inspirado a ser más empáticos, a no juzgar a las personas por lo que vemos a simple vista. Y espero que todos aquí puedan darle la oportunidad de demostrar el hombre que es ahora. Las palabras de Diego calaron profundamente en los presentes, especialmente en Clara. Por primera vez, parecía estar viendo a Samuel desde una perspectiva diferente. Fue en ese momento cuando Clara decidió hablar. Papá, dijo, llamando la atención de todos. Sé que no ha sido fácil para ti enfrentarte a todo esto, y tampoco ha sido fácil para mí. Pero lo que más me ha conmovido es verte intentar. Podrías haberte quedado en tu zona de confort, pero elegiste buscarme, enfrentar tus miedos, y mostrarme que todavía hay algo por lo que vale la pena luchar. Samuel sintió que su corazón se aceleraba mientras Clara continuaba. Quiero que sepas que no será fácil para mí confiar plenamente, pero estoy dispuesta a intentarlo. Porque, como dijo Diego, nunca es tarde para empezar de nuevo. Las lágrimas rodaron por el rostro de Samuel mientras asentía, incapaz de articular una respuesta. En ese momento, todo el salón estalló en aplausos, celebrando no solo la reunión familiar, sino también la valentía de ambos para enfrentar el pasado y mirar hacia el futuro. La noche continuó con risas, historias y un nuevo sentido de unidad. Samuel sintió que, por primera vez en décadas, tenía un lugar al que pertenecer, una familia que estaba dispuesta a aceptarlo, y una hija que estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad. Antes de irse, Clara se acercó a Samuel con una fotografía enmarcada. Era una foto de ella cuando era niña, una que Samuel nunca había visto. Quiero que tengas esto, dijo. Es un recordatorio de lo que perdimos, pero también de lo que podemos construir. Samuel tomó la fotografía con manos temblorosas y la abrazó contra su pecho. Gracias, Clara. Esto significa más de lo que puedo expresar. Esa noche, mientras regresaba al hotel, Samuel no pudo evitar mirar hacia el cielo estrellado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz interior que nunca había creído posible. Había enfrentado sus demonios, había recuperado a su hija y había encontrado una nueva razón para seguir adelante. Y aunque sabía que el camino no sería fácil, estaba dispuesto a recorrerlo, un paso a la vez. Porque había aprendido una valiosa lección, nunca es tarde para buscar redención, para sanar heridas y para volver a creer en el poder del amor y la familia. Esa historia, que había comenzado con un hombre solitario en un restaurante, había tocado el corazón de todos los que lo conocieron, recordándoles que, a veces, un simple acto de bondad puede cambiar vidas. La historia de Samuel es una de redención, esperanza y el poder transformador de los pequeños actos de bondad. Lo que comenzó como una invitación casual a compartir una mesa, terminó siendo el catalizador de un cambio profundo en la vida de un hombre que había perdido casi todo. Pero, sobre todo, es un recordatorio para cada uno de nosotros de que nunca es demasiado tarde para reconectar con quienes amamos, para pedir perdón, y para reconstruir aquello que creemos irremediablemente perdido. A lo largo de su viaje, Samuel nos enseñó que el peso del pasado puede ser inmenso, pero que no debemos permitir que nos defina. Enfrentar nuestros errores requiere coraje, y aunque el camino hacia la reconciliación puede estar lleno de incertidumbre y miedo, también está lleno de posibilidades. Él decidió dar el primer paso, un acto de valentía que no solo cambió su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Los jóvenes, por su parte, fueron una muestra de la importancia de la empatía y la apertura hacia los demás. Su simple decisión de acercarse a Samuel, de verlo más allá de su apariencia y de su soledad, fue un ejemplo de cómo el verdadero impacto de nuestras acciones a menudo supera nuestras expectativas.
Ellos no solo le ofrecieron compañía, le devolvieron algo invaluable, la fe en la humanidad y la fuerza para intentar nuevamente. Y Clara, quien comenzó esta historia con el corazón lleno de heridas, encontró en su padre algo que creía perdido para siempre, la intención genuina de ser mejor. Aunque la reconciliación no fue inmediata ni fácil, su disposición a intentarlo demostró que el amor, aunque herido, puede sanar con el tiempo. La vida nos enseña que todos cargamos con nuestras propias historias, con pérdidas, arrepentimientos y momentos de incertidumbre. Pero también nos muestra que nunca es tarde para cambiar el rumbo, para enmendar relaciones y para construir un legado de amor y comprensión. La clave está en el valor de enfrentar el pasado y en la humildad de aceptar nuestras imperfecciones. Cuando Samuel volvió al restaurante aquel viernes, no estaba solo. Esta vez, estaba rodeado de jóvenes que lo habían aceptado como parte de su vida y de una familia que comenzaba a darle una segunda oportunidad. En su mesa ya no había espacio para la soledad, solo para la esperanza. En ese lugar que solía ser un refugio para su tristeza, Samuel encontró un símbolo de su nueva vida, una vida llena de posibilidades, de conexiones humanas y de recuerdos por crear. Y así, nos queda una lección: no subestimemos nunca el poder de un pequeño gesto de amabilidad. Porque detrás de cada rostro, detrás de cada silencio, hay una historia que podría cambiar el mundo si tan solo nos tomamos el tiempo de escuchar. Recuerda, siempre hay una mesa esperando para ser compartida. Y, a veces, al invitar a alguien más, también encontramos nuestro lugar. Gracias por mirar. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos conmovedores. Nos vemos allí.